muchas personas del entorno de este paciente dicen, sí, raro es, no es como nosotros, hace o piensa las cosas de manera muy distinta, entonces probablemente sí tenga algún trastorno de personalidad. Este dicho en latín dice vox populi vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, de la razón. En general, las personas que tienen trastornos de la personalidad suelen tener problemas, alteraciones en sus ideas, en sus cogniciones. Ya me adelanté un poco en el capítulo de pensamiento. Había un trastorno del contenido del pensamiento que era muy común en personas con trastornos de la personalidad. ¿Cuál era? Dios. ¿Cuál era? Eran ideas tenidas por ciertas, pero no comprobadas. ¿Cuál es eso? Y les dije, todos tenemos este trastorno en mayor o menor grado, pero quienes tienen más son estos. Los prejuicios. Los prejuicios. Estas personas, todas ellas tienen mayor cantidad de prejuicios, mayor cantidad de ideas sobrevaloradas que el resto de las personas. También hay problemas en la expresión de emociones. Hay personalidades que son drama puro, no se alegran, sino que se ponen eufóricos, no se entristecen, sino que tienen cuadros gravísimos que parecen episodios depresivos graves. El funcionamiento interpersonal es desastroso. O no se vinculan con nadie, o se pegan como garrapatas a otros. Pero ya vamos a ver cada uno de los tipos de personalidad. Y claro, también pueden haber problemas en el control de impulsos. Pueden ser muy impacientes a la hora de esperar la gratificación. Quieren las cosas ya, no importando el método, el costo. Podrán entender que con todas esas características, cualquier persona que tiene un trastorno de personalidad es mucho más vulnerable a cualquier otro trastorno mental. Trastornos adaptativos, trastornos de ansiedad generalizada, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, dependencias a sustancias, etc. Y sobre lluvia mojada, hay personas que pueden tener 2 o más trastornos de personalidad al mismo tiempo. Por supuesto, puede ser tan malvado como para poner un caso clínico de alguien que tiene 2 trastornos de personalidad, no son muchos, pero uno. Ya. Ahora, cuestiones generales del tratamiento. No voy a hablar más de tratamiento porque esto se aplica a todos los trastornos de personalidad. Muy parecido a lo que vimos en trastorno hipocondriaco y trastorno del estrés corporal y trastorno facticio. Muy similar. Quien tiene un trastorno de personalidad considera sus rasgos egosintónicos. Es decir, para la persona esa característica no es anormal, no es patológica, es, ¿qué les diré? Para ellos es normal o adecuado. Y la idea que suelen tener, o no, la idea no, la excusa que suelen dar cuando alguna situación genera sufrimiento, estrés en el entorno es, no, pues es que yo estoy bien, son ellos los que tienen que cambiar. Bueno, y el tratamiento, por supuesto, se hace en base a psicoterapia. Psicoterapia, muchachos, de años. Se tardan años en ver los cambios en la personalidad de alguien. Y como en general no tienen juicio de enfermedad estas personas, muchos, pues, si alguna vez van a un psicoterapeuta, rápidamente también lo ven. Generalmente la causa por la que acuden con profesionales en salud mental es cuando tienen alguna comorbilidad mental, es decir, cuando se deprimen, cuando tienen alguna adicción, cuando tienen algún trastorno de ansiedad generalizada, entonces sí, van con un psiquiatra o psicólogo. Y en estas personas, claro, muy fácilmente un psiquiatra o psicólogo
se da cuenta que subyacente a ese trastorno, pues hay un problema de personalidad. Tal es así que se dice que hasta el 30% de las personas con adicciones, de cada 100 adictos, 30 tienen además un trastorno de personalidad. No hay medicamentos que se utilicen en los trastornos, con excepción del trastorno límite de personalidad. Específicamente en estas personas se pueden utilizar antipsicóticos y este bloqueador opioide que es la naltrexona. Y ya les voy a explicar después mejor por qué. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Claro. Bueno, la clasificación que vamos a ver a continuación está inserta en el DSM-5. Existen muchas clasificaciones de la personalidad, pero esta me parece que es la más práctica o la más asible. A medida que vaya dando las características de cada una de ellas, no se asusten, seguramente algunas van a decir, pero yo también soy un poco así. Está bien, es saludable, porque todos tenemos siempre un poco de todo. Lo preocupante sería que ustedes, para sus adentros, digan, ay, pero es que yo cumplo todo lo de un solo trastorno. Eso sí es. Ahí sí tendría que hacer un trabajo de insight, mirarse hacia adentro y decir si tal vez los problemas que estaba teniendo últimamente, interpersonales, o los problemas que he estado enfrentando en la vida, tal vez sí tengan que ver más con algo que yo traigo de mi personalidad. ¿Listo? Bueno, entonces el DSM-5 clasifica los trastornos de la personalidad en 3 grupos. El grupo A es el de los raros o excéntricos. Aquí están los paranoides, los esquizoides y los esquizotípicos. El grupo B de dramáticos o emocionales. Aquí están la personalidad de límite, la histriónica, la narcisista y la psicopática o disocial. Y el grupo C de los ansiosos o temerosos. Aquí entran los dependientes, los obsesivos y los evitativos. Empecemos con la personalidad paranoica. El término paranoide ya lo conocen ustedes. Lo usamos cuando vimos trastornos de pensamiento, de contenido del pensamiento. Habíamos dicho que una idea paranoide era una idea en la cual la persona estaba pensando que alguien quería aprovecharse de él o ella, o lastimar, o dañar, o perjudicar de alguna manera. Las ideas paranoides generan mucha desconfianza. Y justamente desconfianza es quizás la característica nuclear de esta personalidad. Quien tiene una personalidad paranoide es muy desconfiado. Siempre está sospechando o temiendo que le van a traicionar, que le van a hacer infiel, que le van a hacer luchar el piso, que de alguna manera la información que tengan de él o ella la pueden utilizar en su contra. Además, estas personas suelen ser muy rencorosas, no perdonan fácilmente, si es que alguna vez perdonan, y llevan en su mente una lista de todas las personas que alguna vez le han ofendido. También pecan de ser demasiado hipersensibles. No hay caso de hacer una broma, hacer un chiste, jugar un poco con la persona paranoide, porque se lo toman demasiado a pecho, demasiado personal. Como todo el tiempo están desconfiando de todos, suelen ser solitarios. Quizás quisieran vincularse mejor con las personas, pero la desconfianza no se los permite. Una persona paranoide suele tener muy poquitos amigos, si es que los tiene. A veces su entorno social es su familia directa. Y a veces igual, solamente papá, mamá, un hermano, más nada.
Como temen mucho que sus emociones den información al resto de lo que temen, de lo que les hace felices, de lo que sueñan, de lo que anhelan, ellos prefieren mostrarse fríos emocionalmente, ¿no? Como los jugadores de póker, ¿no es cierto? Que están serios para que no sepan qué cartas tienen. Igualito. Estas personas tienen un exagerado sentido de la justicia, rápidamente se indignan o se ofenden. Y en esto del sentido de justicia tienen la tendencia a ser querulantes. Querulante es una persona muy proclive, muy dada a hacer demandas, a iniciar juicios, a mandar cartas de protesta. ¿Querulantes? Querulantes, sí. Y claro, el tipo de ideas que suelen tener son paranoides y o autorreferenciales. Acuérdense, las ideas autorreferenciales son estas ideas donde la persona relaciona eventos random, totalmente ajenos a él o ella, pero los relaciona de alguna manera así con ellos. Por ejemplo, una persona paranoide puede estar en la oficina trabajando en la computadora y dos colegas ahí en el extremo de la oficina empiezan a reír. La persona paranoide, ¿qué va a pensar? Se están riendo de mí, ¿no? Esa es una idea autorreferencial. Muy importante, subrayenlo. De ninguna manera estas ideas paranoides o autorreferenciales debieran ser delirantes. No estoy diciendo que esta persona esté psicótica, porque a fin de cuentas eso es la psicosis, ¿no es cierto? Cuando existen ideas delirantes. Si acaso estas ideas llegan a ser sobrevaloradas. ¿No deberían ser delirantes o deberían ser? No deberían, no. Porque si fueran delirantes eso ya va para un trastorno psicótico, no de personalidad. Bueno, pero ¿qué hacemos con alguien así y que nos toque atender? Generalmente conocemos la personalidad de nuestros pacientes con el tiempo, ¿no? Si son pacientes que tienen enfermedades largas, crónicas, diabéticos, hipertensos, lúpicos, con artrosis, con artritis reumatoidea, a eso sí poco a poco vamos conociendo más en profundidad por las entrevistas que tenemos. Si después de algunas entrevistas decimos, no, esta persona parece paranoide, entonces ahí tienen que tomar algunas precauciones. Por favor, mantengan una distancia física y emocional adecuada. Nada de estar haciendo preguntas muy personales al carnal, ¿no? De tipo, don José, ¿cómo le fue en sus vacaciones? ¿Cómo la pasó? Don José podría decir que debe estar queriendo saber si al lugar al que fui era un lugar caro. Y de acuerdo a eso, tal vez le cobre más la consulta. Esas son ideas paranoides. ¿Sí? Ese tipo de ideas suelen tener a estas personas. Entonces, cosas muy personales, no, salvo que tengan relación con su patología, por supuesto. Mismo con la distancia física, o sea, nada de dar palmaditas, no. Imagínense una mujer paranoide que su médico le da una palmadita en el hombro, ¿no? Pues, podría pensar que eso es una cosa. Con esta personalidad, creo que solo con esta, por favor, tienen que ser descarnadamente sinceros en cuanto a el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, las expectativas de mejora, curación y las posibles complicaciones y efectos secundarios del tratamiento que ustedes van a instaurar. Porque si ustedes no informan algo y le pasa eso a la persona, que suele ocurrir ironías de la vida, olvídense, el paranoide que tiene tendencia a la querulancia les va a plantar una demanda por mala praxis, por impericia. Entonces, no, o sea, no, porque hay algunos médicos que como que tratan de dorar la píldora, ¿no? De decir, no va a ser tan grave, sí va a ir bien, no se preocupe, no. Con los paranoides, a calzón quitado todo, haciendo con pelos y señales todo lo que podría salir mal.
Y en ese sentido, explicar todo con pelos y señales y hacer que la persona no tenga dudas, a eso se le llama, por cierto, diálogo contraproyectivo. Y lamentablemente, lo han debido ver ustedes también, hay muchos médicos que pecan, pues, que adolecen, mejor dicho, de este diálogo contraproyectivo. Explican cosas a sus pacientes y el paciente uno nota, pues, con su cara de signo de interrogación, no entiende. Y tampoco se animan a preguntar muchos pacientes. Entonces, no, eso no deberíamos hacer con alguien como eso. Bueno, no deberíamos hacerlo con nadie en realidad, pero menos todavía con una persona paranoica. Es bueno que uno acepte las emociones de estas personas, pero rápidamente corrija el contenido de las ideas. Por ejemplo, doña Josefina, me parece que cuando le dije el costo de la consulta se enojó mucho usted, pero tome en cuenta, yo acepto que ella está enojada, pero tome en cuenta que el procedimiento que le voy a realizar va a ser largo, que se va a utilizar tal y tal material, o voy a utilizar a un asistente, o se va a hacer en un lugar especial, o sea, eso, explicar a la persona, ¿no? Y no dejar que la persona vaya aumentando sus emociones negativas. Hay que prestar mucha atención a la parte legal, escriban bien sus historias clínicas. Ya les cuento una anécdota. Hoy no anécdota, lo siento. Ahora, estas personas les dije que generalmente tienen muy poquitas personas en las que confían. Por eso es que a esas personas es mejor tenerlas de aliado. Si la persona dice que vive con su pareja, o que tiene un hijo muy querido, o alguien, pues pueden citar la siguiente consulta a esta persona para que les acompañe. Y de esa manera, esta persona de confianza igual va a poder un poco atenuar la desconfianza que tenga hacia ustedes. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta con la personalidad paranoide? Alguna cosita general más muy puntual. Generalmente las personas paranoides son más varones que mujeres. Y dentro del origen de la personalidad paranoide, muchas de estas personas han tenido infancias donde hubo mucha negligencia, incluso mucha violencia. Por eso es que consideran que el mundo es un lugar peligroso, donde todos podrían ser potenciales enemigos. ¿No podrían tener entonces se llamaría de abandono? En algún momento de su infancia, la persona que no lo quiere abandonar, y que no esa desconfianza en el mundo. Podría ser, claro que sí. Siguiente, personalidad esquizoide. Estas personas son los solitarios del mundo. No les interesa para nada establecer vínculos interpersonales. Les va fabulosamente bien solos. No les interesa tener amigos íntimos, peor todavía una pareja. Generalmente se enfocan o se ocupan de actividades, por supuesto, solitarias. Evitan las relaciones interpersonales profundas. Tampoco les digo que sean unos ogros o unos maleducados que les saluden. No. Una persona esquizoide puede decir cómo está, buen día, ¿no? Cuando a la oficina, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Ay, ¿qué hay que hacer hoy día? Listo, ya, listo. Y luego todo el día en la computadora haciendo sus cosas. Esa es un poco la tendencia de la persona esquizoide. Lo que hace, claro, sus relaciones interpersonales muy superficiales. No de hola, chao, ¿qué hay que hacer? Nada. No les interesa, no les llaman la atención los halagos, y es que tampoco eligen las críticas. Ellos hacen las cosas como creen que deben hacerlas y ya. En ese aspecto, pues son muy quitados de la pena, ¿no? No se estresan tanto por el que dirán. No suelen tener amigos íntimos. Emocionalmente suelen ser fríos, distantes. No disfrutan de actividades sociales.
pobre del esquizoide que termine, no sé, pues en medio de una cena de Navidad, no sé, con compañeros de trabajo, pobres. Y a ojos de quienes están cerca puede parecer que tengan anedonia y no disfrutan de muchas actividades. En realidad sí disfrutan, pero de cosas que quizás a nuestros ojos sean aburridas. Por ejemplo, no sé, se está sentado en una plaza, ver caer las hojas, ver un atardecer, jugar play, leer. Esas cosas sí pueden generar en ellos disfrute. En cuanto a cómo comunicarnos con estas personas, igual, hay que respetar su espacio personal y su privacidad. Recuerden que no desean ser preguntados con preguntas personales. Básicamente acuden a ustedes para que les resuelvan su problema, respondan ya. Entonces no los atosiguen con preguntas personales, no intenten ser demasiado amistosos porque no van a lograr nada con la persona esquizoide, más bien la van a poner angustiada, estresada. Tengan especial consideración con ellos, o empatía. Si pues alguno de ellos cae en el hospital y debe estar mucho tiempo. Imagínense ustedes un paciente, varón de 58 años, muy esquizoide, con enfermedad de Turner. Sabemos lo que es la enfermedad de Turner, ¿no? Es estar mes y medio, 2 meses hospitalizado, con curaciones casi diarias o diarias, hasta que esa lesión se cure. Imagínense al pobre esquizoide, tener que soportar todos los días al infectólogo, al endocrinólogo, al cirujano plástico, a los residentes de sus 3 especialidades, a los internos, a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería, a los estudiantes de 5º año que le van a hacer historia clínica. Pobre esquizoide. Y el problema de los esquizoides es que como tienen esta frialdad emocional, no lo van a demostrar tanto. Imagínense que este esquizoide tenga hipertensión arterial. ¿Cómo creen que se manifieste su angustia o su ansiedad? No necesariamente. Es hipertenso. ¿Por qué? Ya, ¿pero qué va a pasar con su presión? Se le va a subir la presión y uno no va a entender muy bien por qué, aunque siga tomando su losartán o el lo que fuera. Va a salir presionante. A lo mejor la situación, el contexto le estresa. Por eso es que por favor busquen activamente esas señales de estrés en este tipo de pacientes, porque no lo van a demostrar muy fácilmente. Y finalmente, dentro del grupo de las personalidades raras o excéntricas, les presento a la más rara y excéntrica de las 3. Es la personalidad esquizotípica. ¿Quién es él? Luna Loco. ¿Y por qué se caracterizaba Luna Loco? Es la más rarita de la serie de California, ¿no? Era una muchachita que le gustaba caminar descalza, leer los libros al revés, hablar con los testrals. Y de lunática no la bajaba. Bueno, las personas esquizotípicas pues son así, son muy excéntricas, muy raras. Suelen tener, lo nuclear de esta personalidad son sus creencias extrañas o mágicas. Son personas muy dadas a creer en los horóscopos, en la percepción extrasensorial, estas conspiraciones, ¿no? ¿Qué más? La telequinesis, la vida después de la muerte, ese tipo de cosas. Ojo, estamos hablando acá de trastornos de personalidad. Eso significa que esta manera de ser es muy diferente a su entorno. Ahora, distinto sería que nos encontremos con una persona que crea todo eso, pero su entorno crea lo mismo. O sea, ahí no podemos hablar necesariamente de un trastorno de personalidad, salvo que pues por azares de la vida sí se hayan juntado muchas de estas personas. Que a veces pasa. Por ejemplo, en las sectas, muchas de estas personas tienen este tipo de rasgos de personalidad, o estas tribus urbanas tipo emos y otros, ¿cierto?
Además, tienen percepciones anormales. En realidad, la percepción no es tanto lo anormal, sino la interpretación de sus percepciones, que tiende a ser mágica, esotérica o mística. Por ejemplo, una persona esquizotípica puede estar yendo a una entrevista de trabajo y de repente sentir una brisa que le acaricia el rostro. Y puede decir, es el universo que me está diciendo que sí, voy a obtener el trabajo. Ese tipo de interpretaciones pueden haber. En general, su pensamiento y su lenguaje son raros, son crípticos. Y un ejemplo de este tipo de lenguaje así críptico, extraño, lo tienen en este otro personaje. ¿Quién es? Willy Wonka en la versión original, de 1970 y algo, ¿no? Si no han visto la película, tienen la oportunidad de verla alguna vez, ahí se van a dar cuenta que él sí es muy esquizotípico, tiene maneras de hablar muy raras, se ríe cuando había que estar más bien preocupado, su apariencia es muy estrafalaria, en su estudio, por ejemplo, todas las cosas están cortadas a la mitad, es rarísimo. Esto de reírse cuando habría que estar preocupados es a lo que se llama una afectividad inadecuada, por cierto, o estar muy serio cuando todos están riendo. Ahora, sí son solitarios, igual que los paranoides, igual que los esquizoides, pero son solitarios porque les cuesta encontrar personas afines a su manera de pensar. En los hechos, quizás estas personas anhelan tener a alguien con quien compartir sus inquietudes, sus modos de hacer las cosas, pero pues les resulta muy difícil. Y por eso es que también tienen falta de amigos íntimos. Y es cierto que muchos de ellos pueden haber sufrido rechazo, acoso, incluso violencia porque no debe ser, lo que les puede generar suspicacia o ideas de tipo paranoide. Pero en este caso tienen pues razón, motivo, no es como en los paranoides donde de la nada están suspicaces. ¿Qué hacer con una persona con este tipo de personalidad? Igual que con los otros casos, por favor respeten su espacio personal. También, como suelen ser fríos emocionalmente, hay que evaluar los niveles de ansiedad y otros síntomas, por ejemplo depresivos, de una manera activa. Puede ser que estas personas atribuyan sus problemas físicos a cuestiones espirituales, esotéricas o mágicas. Por ejemplo, una persona con un coma, con una neuropatía enorme en el cuello o en la axila, podría decir, doctor, es que esto me ha salido porque mi vecino emite malas vibras, su cuerpo está reaccionando a la manera de ser de él. Si la persona sale con este tipo de explicaciones, no vale la pena confrontarla directamente. ¿Para qué? Lo que vamos a hacer es que la persona se vaya y no se trate. Ustedes pueden más bien, en todo caso, aplicar la estrategia de decirles que sus conocimientos sobre el origen de la enfermedad se limitan a lo que han aprendido en la universidad y que desde lo que saben, desde cómo los han entrenado, van a intentar ayudar a la persona. Si esta persona quiere utilizar otras estrategias para estar mejor, que lo haga, siempre y cuando no esté en contraposición a el accionar médico que ustedes van a tener. Sí, hay una corriente filosófica que es que, por ejemplo, si yo tengo una faringitis es porque no quise decir algo. ¿Ese tipo de personas son? Podrían, sí. Claro que sí. Hay, por ejemplo, ya no está muy en boga, pero hice una investigación hace algún tiempo y me tocó encontrar. Antes había una clasificación de las personalidades, ya no recuerdo el autor, que las clasificaba en personalidad A, B y C. Y justo la personalidad B, que tenía sus características, el autor había casi demostrado que era el tipo de personalidad más común en personas que desarrollaban cáncer. Y además un tipo específico de cáncer. Como que la personalidad A tuviera cáncer de mama y la personalidad B como cáncer de colon. No se ha popularizado más esta clasificación
pero de cierto modo pues nos hace pensar que realmente lo mental, lo físico puede estar relacionado. Bien, ¿hasta acá alguna duda con respecto a alguno de estos tres trastornos de la personalidad? ¿No? ¿Tienen algo de esto? No me Listo. Siguiente grupo. Personas dramáticas o emocionales. Características comunes en este tipo de personalidad. Siempre necesitan de un otro. Siempre necesitan de un otro para estar bien. Y como su nombre indica, pueden expresar sus emociones de una manera muy intensa. ¿A qué se refiere con que siempre necesitan de otro para estar bien? Que la otra persona diga tú también. No. De la presencia de otra persona. Esté ahí cerca. Pero de distintas maneras. Ahorita les voy a explicar esto. Vamos con este primero. Personalidad disocial, también a veces le llaman antisocial, o también llamada personalidad psicopática. Son los psicópatas. Este término de todas maneras no es muy claro, ¿eh? Mejor llámenle disocial. A veces toman lo de antisocial como que una persona que no se quiere vincular con nadie, pero no es ese el caso. Acá les traje un fotograma de una película, no sé si reconocen al personaje o en qué película ha salido. ¿No? ¿Nadie? ¿Ya? Es una película en blanco y negro que paradójicamente salió en el año 92, cuando ya había películas en color. Ah, la vista recién. Muy bien. Este es Amon Goethe, un alto soldado efectivo nazi. Y en esta escena pues se ve que una de sus aficiones es, antes de tomar su cafecito de la mañana, ir a disparar al curioso. Estaba en el campo, como que dispara una lata de cerveza. Bueno, y cumple con varios criterios de esta personalidad, justamente. Una persona con esta personalidad adora el poder, pero un poder basado en el miedo, en la humillación, en la provocación de dolor. Por eso les decía que todos ellos necesitan de alguien. Un disocial solito, ¿qué va a hacer desde su vida? Nada. Necesita producir sufrimiento, humillación siempre a otro. No tienen empatía, suelen ser crueles y no les gusta para nada ni las normas, ni las leyes, ni los horarios, ni las figuras de autoridad. Dentro de su accionar con las otras personas, estos pecan de mucho egocentrismo. Se aprovechan de los otros, siempre quieren obtener algún beneficio para ellos. Y por eso es que sus relaciones interpersonales son muy superficiales. Pueden manipular muy bien, pueden fingir emociones, pueden fingir ternura, pueden fingir amor. Pero en realidad, y pueden ser muy encantadores, hablar bonito, decir cosas aparentemente profundas, tener detallitos tiernos, pero todo siempre es parte de la manipulación. Son personas que no aprenden de las experiencias, tienden a repetir sus acciones una y otra vez, a pesar de que reciban alguna sanción o castigo. El típico ejemplo sería de una persona que ha estafado, que ha ido a la cárcel durante, 6 años por una estafa, y no han pasado ni 3 meses y otra vuelta está estafando.
Su tolerancia a la frustración y a la obtención de la gratificación, es decir, del placer, es muy baja. Por eso rápidamente, cuando hablamos de frustración, es que montan en cólera, hacen actos impulsivos, pueden, por ejemplo, beber excesivamente, tornarse agresivos físicamente o psicológicamente. Su falta de capacidad para esperar la gratificación puede hacer que roben. Por ejemplo, si quieren un auto, pues un disocial no va a esperar 4 o 5 años para ahorrarse el comprar el auto. Va a creer que va a estafar a alguien y se lo va a comprar o directamente se lo va a robar. Mismo, por ejemplo, con la conducta sexual. Puede manipular mucho a una persona, un muchacho, y pues solamente para obtener la gratificación sexual. O en últimas, agredir sexualmente a una persona. Con todo y todo, estas personas tienden a culpar siempre a los otros de sus acciones. Por ejemplo, un hombre que ha golpeado o casi matado a su pareja, puede ser llevado a un juez, y el juez preguntarle qué ha pasado, por qué ha golpeado tanto a su pareja. Y esa persona podría decir, pero es que me he hecho enojar, señor juez. Usted y yo somos hombres, sabemos que nosotros, como jefes de la casa, tenemos que tener cierta autoridad y poner respeto. Imagínense, yo llego a la casa a las 3 de la mañana después de haber compartido con mis amigos, porque yo trabajo mucho, me lo merezco, y va a creer que mi esposa no me abría la puerta. Hasta he pateado la puerta, mire lo bajada que está, y ni así me ha querido abrir. Y cuando me abrió, encima me reclama, me hace sentir mal. ¿Cómo es posible, señor juez? Dígame si cualquier persona hubiera actuado igual que yo. ¿Se dan cuenta? Es un discurso muy racionalizador. Y pues, ya resumiendo, estas personas tienen muy poquita capacidad para amar, por lo menos genuinamente. Pero fingir que aman, sí, lo hacen muy bien. ¿Qué hacer si nos llega una persona de estas a la consulta? Tienen que tener mucho cuidado de dejarse convencer. Porque estas personas tienen, suelen ir a los médicos, por ejemplo, simulando. ¿Se acuerdan de la simulación, no es cierto? Era el diagnóstico diferencial con el trastorno de estrés corporal, con el trastorno facticio y con el trastorno hipocondriaco. ¿Qué tal que esta persona social haya tenido un accidente muy leve en el trabajo, pero les llame a ustedes así apartito y les diga, doctora, diga que mi incapacidad es de 2 semanas. Los del seguro me van a pagar un monto, vamos a mitad, ¿qué le parece? ¿Sí? Ese tipo de trato les puede ofrecer la persona social, o mentirles directamente, tratar de manipularles. En ese caso, si su intuición les dice que esta persona les está engañando, no lo duden, triangulen la información. Pidan informes de sus otros médicos, hablen con trabajo social para que les contacte con la pareja, con la familia, con su jefe o compañeros de trabajo, se puede. Y ya, eso entonces con los disociados. Hace no mucho salió una serie en Netflix de un personaje así muy disocial. ¿Cómo era? Pues Jeffrey Dahmer, que aparte de tener rasgos disociales de personalidad, también tenía unas parafilias muy pesadas. Y vamos a hablar de parafilias justamente en la siguiente clase. Ya, otra, personalidad borderline o límite. Esta persona o estas personas quizás son de las más complicadas y difíciles de atender para cualquier médico no psiquiatra y peor todavía para un psiquiatra. Cuando vemos en el expediente antecedentes de personalidad del límite, o uno habla con la persona y dice, no, pues este es límite o este es límite, una gota de sudor muy gordo sale por la frente del psiquiatra. ¿Por qué? Porque estas personas son sumamente impredecibles. Son muy impredecibles.
explosivas. Pueden estar en la mañana en el cumpleaños, parecer que la pasaron bien nomás, y en la noche se intentaron suicidar tomándose veneno, o se cortaron las venas, o dejaron la casa y se fueron a vivir con una amiga, o no sé, se compraron alguna cosa carísima o inútil, y así, o sea, ese tipo de decisiones tan del momento pueden tomar. Viven en un estado constante de disforia y suelen tener mucha labilidad emocional. ¿Se acuerdan lo que era la disforia? Había una palabra muy criolla para designarla, ¿cuál? Disforia no es cuando está descontento. Descontento. ¿Y la palabra criolla cuál era? Están con su jeta o jetonas. Todo el tiempo así, por la mayor parte del tiempo están así. Rápidamente, por la labilidad emocional, lloran, o ríen, o se enojan, van cambiando mucho su estado afectivo. En gran parte, esta disforia nace de un vacío interior muy grande. Estas personas no se encuentran a sí mismas, no encuentran un sitio en el mundo, no saben para qué están aquí, qué pueden hacer, no se conocen bien ellos mismos. Y tratan de llenar ese vacío interior, por ejemplo, buscando experiencias muy intensas, por ejemplo, el uso de drogas, de alcohol, experiencias sexuales riesgosas, actividades de mucho riesgo. A tal punto puede llegar este vacío interior de querer sentir cosas que también pueden autolesionarse, hacerse cortes, quemarse con un cigarrillo, pellizcarse, hacerse tatuajes, pero hacia el tuntún, o sea, porque duela solamente. No estoy diciendo que los que tienen tatuajes tengan personalidad límite, por si acaso. Y para esto, justamente, es que se puede utilizar en esta personalidad los bloqueadores opioides y o los antipsicóticos. Porque por fisiología, ustedes saben que cuando uno experimenta dolor físico, ¿qué es lo que libera el cuerpo? ¿Cuál? Cortisona. Ya, puede liberar cortisona, pero ¿qué más? ¿Qué más? Endorfinas. Cuando uno experimenta dolor, libera endorfinas. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, en un partido de fútbol, a uno le pueden dar un planchazo en el tobillo, tener una fractura importante y seguir jugando por algunos minutos más, incluso hasta el final del partido. Y ya después de hacer una bola ahí sobre la fractura. ¿Qué pasó ahí? Pues las endorfinas se liberaron en gran cantidad. Estas personas que todo el tiempo están disfóricas, pueden utilizar las autolesiones para tranquilizarse un poco. Tuvieron un mal día, pues agarran el muslo y es un corte en el muslo, por ejemplo. Entonces, si yo doy un bloqueador opioide, esta persona se puede cortar, quemar, pellizcar, golpear la cabeza y no va a experimentar ese bienestar o esa tranquilidad que suele hacer. Por lo tanto, la persona va a limitar sus autolesiones. Esa es la lógica de utilizar los bloqueadores opioides. Y los antipsicóticos trabajan en cuanto a la impulsividad. Alguien que está utilizando antipsicóticos suele disminuir su impulsividad. Además, estas personas luchan mucho con este conflicto interno. Anhelan mucho ser queridos. Quieren recibir ternura, afecto, reconocimiento por ser quienes son, aunque ellos no saben bien quiénes son. Igual, quieren eso. Pero al mismo tiempo detestan tener que necesitar todo eso. Entonces, en sus relaciones interpersonales hay un tira y afloje constante. Como decir, te odio, pero ven, acompáñame. Algo así. O te amo, pero vete lejos. Y el cherry de la torta, estas personas dicotomizan todo.
Para una persona con una personalidad límite, todo eso blanco o negro, no hay medias tintas. Esta persona es buena, digna de respeto, de afecto, hay que llevarnos bien con ella. Y esta otra persona es malvada, es hiriente, hay que despreciarla mucho. Pero no hay nada en medio. Y lo mismo se aplica con situaciones. En una fiesta, por ejemplo, una persona con este tipo de personalidad puede estar bien, la música está bien, el menú está bonito, buena comida, y lo está pasando bien la persona libre. Pero de repente aparece alguien que no le cae muy bien y automáticamente es la peor fiesta del mundo. ¿Para qué me has invitado? Nunca más te hago caso y se va. Les cuesta encontrar lo positivo en un contexto negativo y las cosas negativas en un contexto positivo también. Con todo eso, pues entenderán que sus relaciones interpersonales son muy complicadas, especialmente las relaciones de pareja, que de hecho entre los psiquiatras y psicoterapeutas consideramos que quien es pareja de una persona con personalidad del límite, igual ya algo tiene. Sí, pero es que algo tiene, o sea, algún problema de personalidad también tiene esta persona, porque no es normal, no es común, no es saludable estar en una relación de pareja con alguien que tiene esas características. Generalmente la dupla ahí es con personas con personalidad dependiente, de la cual hablaré en un momento más. ¿Qué hacemos con alguien así, con esas características? Creo que es el único caso en el que siempre debieran hacer interconsulta con psicología o psiquiatría. Así de riesgosa es esta personalidad. Ya les he dicho, son muy impredecibles. Como estas personas pueden incurrir en conductas sexuales de riesgo y abuso de sustancias, pues hay que descartar el uso de estas sustancias o la presencia de alguna enfermedad de transmisión sexual. Cuando ya se tenga que interactuar con ellos, tenemos que establecer límites firmes y evitar dar una impresión de excesiva cercanía. No tenemos nosotros que apapachar a la persona, mostrarnos demasiado paternales o maternales, porque recuerden, estas personas detestan eso y vamos a hacer que la relación médico-paciente se resienta. Tenemos que acompañar a la persona, pero con una cierta distancia. Estas personas se decepcionan fácilmente y de considerar los buenos médicos, apóstoles de la salud, si ustedes de alguna manera no les cumplen algo que les prometieron, listo, van a ser los peores médicos, los que nunca debieron estudiar la carrera, los que son unos sonsos y que los van a además, no sé, demandar por mala praxis, por decir algo. Además es importante compartir la responsabilidad con el equipo, es decir, que la persona no los identifique solo a ustedes como el principal, como la principal figura de autoridad, sino que la persona como que no dirija su discordia, su descontento solamente con una persona, ¿no? Sino que como que se diluya un poco todo eso. Estas personas, como dicotomizan todo, pueden dividir al equipo de trabajo, médicos, enfermeras, como buenos y malos. Pero si todos hablan el mismo idioma, si todos dan los mismos límites, las mismas indicaciones, esto va a ser posible. ¿Alguna duda o pregunta con este tipo de personalidad? No. Una cosita más, el origen. Hay muchos autores que dicen que la personalidad del límite está muy relacionada con las agresiones sexuales a temprana edad. Parece ser que especialmente mujeres, ¿no? que sufrieron agresiones sexuales de niñas, tienen mayor probabilidad de desarrollar este trastorno futuro. Luego tenemos a la personalidad histriónica. Estas personas se caracterizan porque siempre quieren ser el centro de la atención. Necesitan de alguien o de alguienes que les admiren, que les hagan halagos,
que se preocupen por ellos, que les hagan atenciones, regalitos, que les llamen, que les manden mensajes de texto. Y para lograr esto, estas personas usan la seducción. Y no me refiero necesariamente a la seducción de esta erótica o sexual. Me refiero a la seducción en todo sentido, en hablar bonito, en siempre tener un chiste o una anécdota que contar, un chisme jugoso que compartir, o también en relación al modo en que la persona se viste o los accesorios que use. Quieren causar eso, asombro, admiración. Lamentablemente estas personas se aburren rápido, siempre están a la búsqueda de emociones. Y esto pues se aplica en todo aspecto de su vida. Por ejemplo, son personas que constantemente están cambiando el decorado de su casa, el color de las paredes, las alfombras, la disposición de los muebles. Son personas que rápidamente abandonan un trabajo o una carrera porque se aburrieron. Y quizás lo más notorio sean sus relaciones de pareja. Rápidamente se aburren, ¿no? Como la explicación que suelen dar es, pero es que la magia se ha terminado. Están buscando siempre ese momento mágico. En esto de llamar la atención sobre ellos, claro, también pecan de egocéntricos, ¿no? No les interesa mucho el resto de las personas. Tienen la atención solamente para ellos. Y en algunos casos, especialmente en situaciones de mucho estrés, estas personas suelen adoptar un aire teatral o dramático. Cuando están tristes, por ejemplo, no, pues su tristeza es mayúscula, se jalan del cabello, toman posiciones dramáticas, hacen cosas que uno dice, ay, qué dramatismo, no sé, por ejemplo, amenazar con que se van a ir de la casa o de la ciudad, ese tipo de acciones. Y cuando están, digamos, fuera de estrés, sí tienen un aire de mucha sugestionabilidad y también de mucha ingenuidad. Hay dos películas en donde los personajes principales, o casi principales, son muy histriónicos. Uno es Legalmente Rubio, ¿se acuerdan de esa película? Que cumple muchas características de personalidad histriónica. Y la otra, creo que es un poco menos conocida esta película, es Una suegra de cuidado. La suegra es la que tiene muchas características histriónicas, ¿no? Cómo se viste, cómo lo besa a su hijo, ¿no? Cómo se angustia tanto cuando viene otra que le quiere quitar la atención del hijo, típico de la vestida de blanco. Y si quieren algo literario, les recomiendo Madame Bovary. Ay, Dios, que me llama histriónica. ¿Qué hacemos con una persona que tiene estas características? Mantengan buena distancia emocional. Acá puede ocurrir lo opuesto les dar una palmadita a una paciente, por ejemplo, una mujer paranoide lo va a tomar como acoso. Pero una persona con personalidad histriónica, no, pues ya va a pensar en el matrimonio. Porque esa es otra característica de las personas con esta personalidad. Suelen considerar sus relaciones interpersonales mucho más profundas y significativas de lo que en realidad son. ¿Conoces a la doctora Campos? Ay, sí, es una excelente maestra, sus clases son maravillosas, es una grandísima persona. Y solamente pasó de clase, llegó tarde, pero suelen dar ese tipo de respuestas. Como quieren llamar la atención, por supuesto pueden querer llamar la atención del personal de salud y pueden hacer demandas muy irracionales. Entonces, como médicos tenemos que limitar estas demandas, ¿no? Además, como un mecanismo común de afrontamiento del estrés, estas personas
pueden somatizar, somatizan bastante. Entonces, si somatizan, es que no hay nada físico subyacente, eso ya les he explicado. Entonces, antes de despachar a esta persona histriónica, por favor hagan un buen examen físico y una buena anamnesis. Cuidado que estén mandando a una persona con un síndrome coronario agudo a su casa pensando que solo es una somatización. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Finalmente, dentro de este grupo, vamos a ver a la personalidad narcisista. Sí, pero no estoy de La miranda. la mirada. Como le llaman la dama dragón del cine. Sí. Bueno, una persona con una personalidad narcisista es alguien que se considera muy superior al resto de las personas. Se creen acreedores de mayores privilegios, de más derechos que el resto de las personas. Se preocupan mucho por parecer exitosos, mientras que los histriónicos se preocupan mucho más por parecer bellos. Son muy déspotas, muy arrogantes, soberbios y desconsiderados. Son, en pocas palabras, muy egocéntricos. Vean que el egocentrismo es una característica común a todos los trastornos que hemos visto en este grupo, ¿no es cierto? Pero sí se preocupan por ellos, pero siempre tiene que haber un alguien ahí, ¿no? que cumpla con su función de acuerdo al tipo de personalidad. ¿Cómo hacer para tratar con estas personas? Pues es un poco difícil, ¿no? Porque caen muy pesados los narcisistas, la verdad. Porque menosprecian, están ahí con sus aires de grandeza. Entonces, pues, como que hay que un poco darles por su lado. ¿En qué sentido? Pues podemos alabarlos, ¿no? Esto puede ayudar a que la persona sienta que, bueno, estamos del lado de ellos, que nos estamos siguiendo a cierto punto y que nos debemos mejor. Si la persona considera que nuestro interés y el interés de ellos, que es curar la enfermedad, son paralelos, nos vamos a llevar seguramente bien. Si no, es probable que esta persona menosprecie el saber del médico o menosprecie la institución o al personal. Generalmente estas personas eligen, si pueden, ser atendidos en los lugares más prestigiosos o más caros. Es importante, un poco como con los paranoides, explicar el porqué de cada procedimiento y no ceder a sus demandas irracionales. Por ejemplo, una persona narcisista podría ir con un neurólogo y según la anamnesis o la historia clínica, esta persona podría tener una migraña y exigir que se le haga una resonancia magnética con contraste, porque se lo merece, ¿no? Esos estudios caros pues, los tienen que hacer. Entonces ahí no, pues hay que explicar bien por qué no es necesario hacer tal procedimiento. Para un poco también mejorar la relación médico-paciente, se podría permitir que tomen algunas decisiones médicas, pero mínimas. Por ejemplo, que ellos decidan en qué horario quieren tomar algún medicamento, dejarles alguna medicación en caso necesario, para que ellos elijan cuándo tomarla. Tienen que poner límites, eso es importante, porque un narcisista los puede llamar a ustedes a su número personal a las 3 de la mañana, un sábado, porque siente dolor acá en la boca del estómago, en el epigastrio. Y no tener la mínima consideración de la hora o el tiempo. Como los narcisistas consideran que son superiores, para ellos la enfermedad es algo que les afecta mucho a su autoestima. Entonces, muy probablemente estos pacientes minimicen o incluso nieguen síntomas o enfermedades previas.
Les había hablado de la simulación, ¿verdad? Era cuando la persona decía que tenía algún síntoma, se provocaba algún síntoma de alguna enfermedad. La disimulación es cuando la persona tiene un síntoma o un signo y lo niega o lo oculta. Un narcisista, por ejemplo, un exjugador de básquetbol, selección nacional, Narciso, podría, a pesar del mucho dolor, caminar rectito cuando tiene una terrible artrosis de cadera. Puede disimular eso para no tener que usar un bastón, por ejemplo. Es importante empatizar con estas personas, pero por favor, no los apapachen demasiado. Ay, pobrecito, no, porque el narciso no le va a gustar eso. Qué lamentable que le haya pasado eso, espero que se recupere, nada más. Lo que menos quieren es que lo vean con lástima. ¿Alguna duda con respecto a estos 4 trastornos de personalidad? Vámonos con los 3 últimos. Personalidad dependiente. Esta, la última que vamos a ver, tiene en común que son muy pusilánimes, muy cobardes. No se animan a ir por el mundo solos. Serían como la otra cara de la moneda de ¿quiénes? De los histriónicos. No, los histriónicos necesitan de personas que les hablen, que les hagan sentidos. De los esquizoides. Estas personas son muy indecisas, no consideran que sus capacidades sean muy buenas y siempre se dejan dirigir por las otras personas. Incluso llegan a posponer sus necesidades en favor de otros de quienes dependen. Clínicamente, ¿cómo se ve una persona dependiente? Pues son estas personas que nunca dicen no. Siempre están haciendo favores, siempre se dejan atropellar, brillar, nunca reclaman nada. Tienen una apariencia muy bondadosa, son muy bonitos, pero todo eso lo hacen para que no les abandonen. ¿Con quién harán una buena dupla entonces los dependientes de las personalidades que ya hemos visto? Con los narcisistas, en parte con los límites, ya, pero ¿con quién mucho más? Con los disociables, y se ve mucho, muchísimo se ve. Bueno, estas personas, justamente por su temor a la soledad o al abandono, pueden ser muy buenos pacientes. ¿Cuándo? Cuando consideran al médico como una figura de autoridad, como una figura que les va a orientar, les va a guiar, pero finalmente les va a cuidar. El problema está en que estas personas puedan haberse dado cuenta que estando enfermos, pues todos se abocaban a él o a ella y se lo hacían cosas por ellos, tomaban decisiones por ellos. Y claro, eso le agrada muchísimo. Entonces, podría esta persona querer perpetuar su rol de enfermo. Podrían llegar incluso a sabotear sus tratamientos. Podrían llegar incluso o a la simulación o incluso al trastorno facticio, que les dije que era una comorbilidad con este trastorno. Estas personas son muy hábiles, consciente o inconscientemente, para generar lástima o pena, algo que un narciso, por cierto, nunca lo va a hacer, ¿no? Tengan cuidado, porque si ustedes entran en el juego van a terminar siendo demasiado paternalistas y eso no es bueno para nuestros pacientes. Sí tienen que reasegurarles, darles confianza, ánimos, pero con límites. No se queden ustedes como los únicos que cuiden al paciente.
hagan que la familia u otros colegas también intervengan en el tratamiento de esta persona. Porque si no, el paciente se les va a pegar a ustedes como la masacre. Bueno. Debe calendar consultas breves y periódicas con estos pacientes, muy similar a las personas que tienen trastorno hipocondriaco y trastorno de distrés corporal. En algún caso se pueden hacer breves concesiones si es que fuera posible. Por ejemplo, un dependiente que está emocionalmente muy mal, y ya es la hora para que las familias salgan del hospital, les despidieron hora de visitas. Pues bueno, ustedes como médicos tratantes podrían decirle, bueno, ya 15 minutitos más, arreglen alguna última cosa, pero última vez, ¿no? Pide eso. ¿No puede ser el origen de esto? Las personalidades dependientes. Muy comúnmente existen historias de abandono en la infancia de pequeñitos, ¿no? Son personas que han tenido que, por ejemplo, sufrir la pérdida de un papá, de una mamá de una edad, y han tenido que buscar otra figura en la cual se prendieron muchísimo. Y además desarrollaron esta tendencia a que otras personas les resuelvan los problemas. También dentro de esta personalidad está la excesiva sobreprotección de la madre, no necesariamente de la madre, también del padre, o de un hermano mayor, o un tío. Esto hace que la persona no quiera en absoluto solucionar sus propios problemas, no confíe en sus propias capacidades, y pues se vuelven dependientes. Sí, o un padre o una madre muy dominante también. Si es que dentro de este dominio, los padres eligen todo por él, deciden toda su vida. Tú vas a estudiar esto, te vas a vestir así, no vas a andar con tales personas. Ahí anulan completamente la capacidad de autodeterminación de la persona y si pueden desarrollar esta personalidad. Otra, personalidad obsesiva. Tengan cuidado, no confundir con trastorno obsesivo compulsivo. Lo nuclear de esta personalidad sería su perfeccionismo. Una persona obsesiva busca la perfección, el orden, la jerarquía, la puntualidad, la responsabilidad. Las cosas deben ser hechas como deben estar hechas. El problema de estas personas es que para lograr eso suelen ser muy rígidos en sus decisiones, en sus actitudes, en sus conductas. Suelen ser también muy fríos emocionalmente. Se enfocan muchísimo en el trabajo, en la actividad académica, dejando de lado o dejando fuera todo lo superfluo para ellos, ¿no? Amigos, pareja, familia. Les gusta mucho el control, por eso es que planifican todo. Y cuando algo no sale como estaba planificado, es fatal para ellos, se angustian excesivamente. Así como son muy autocontrolados, en algún punto, si el estrés al que son sometidos es muy intenso, pueden realizar conductas muy impulsivas. Ya les voy a contar un caso muy lamentable, cuando veamos el capítulo del suicidio de un paciente que tenía este tipo de personalidad. Y puede también, si es que el perfeccionismo es excesivo, puede ser muy indeciso. Les doy un ejemplo. Imagínense que a una persona obsesiva les den la tarea de hacer una composición, una redacción sobre un tema en específico. Por ejemplo, las culturas precolombinas en el área de Cochabamba, digamos.
A la persona le dan una extensión de 10 hojas, 10 planas, y que la tiene que presentar en 2 semanas. Pasan las 2 semanas y resulta que la persona no ha pasado del primer párrafo. Porque escribe algo, no le convence, lo borra. Escribe otra cosa, algo no le convence, lo borra. Y al final nunca avanza. Esa es la trampa en la que a veces, cuando la obsesividad es excesiva, pueden entrar los obsesivos. Ahora, ¿por qué no confundir obsesivos con trastorno obsesivo compulsivo? Una persona obsesiva puede gustar mucho de la pulcritud, el orden, la limpieza en su hogar. El obsesivo compulsivo también puede ser lo mismo, pero el obsesivo compulsivo le fastidia tener que hacer eso. No disfruta ordenar, desinfectar, nada. En cambio, el obsesivo sí está muy satisfecho, muy feliz de que todo esté brillante, de que no haya una mota de polvo encima de la mesa. ¿Ha quedado clara la diferencia? ¿Qué hacer con estas personas? Pueden ser muy demandantes, exigentes e impacientes. Hay que ganarnos la confianza de ellas, ¿no? Porque si nos ganamos la confianza de un obsesivo, ya estamos hechos. Son excelentes pacientes, muy cumplidos, muy responsables, muy respetuosos, porque van a considerar que nosotros somos una figura de autoridad. Hasta eso, hasta que eso ocurra, podrían no quedar satisfechos con las explicaciones que nosotros les demos. Como les gusta mucho el control, para alentar a su participación en su enfermedad, se les puede proveer información médica, técnica y explicar términos médicos, o incluso darles la posibilidad, un poco como con los narcisistas, hacer que ellos puedan elegir horarios de toma de medicamentos, combinaciones, ponerles varias alternativas de métodos para mejorar y que esta persona elija. Como la enfermedad para ellos representa una ruptura con su rutina, es bueno que favorezcamos la estructura y la rutina. Que lo más pronto posible que la persona vuelva a hacer las actividades que antes solía hacer. Eso con los obsesivos. Y para terminar, los evitativos, o los mutilantes, cobardes. La cobardía de estas personas pues es generalizada. Para el dependiente, el temor era que no puede hacer las cosas solito, ¿no? Necesitan de algo. Pero es que el evitativo ni siquiera se da la oportunidad de depender de alguien, porque teme que ese alguien al que se está acercando le rechace. Sufren solos, se paralizan frente a la vida, tienen una actitud muy pasiva, nunca progresan, nunca avanzan, tienen mucho temor a la obligación, evitan situaciones sociales, aunque las anhelen mucho. En esto se puede parecer mucho a los esquizoides, a los paranoides, a los esquizotípicos, a los obsesivos. Se reprimen mucho por el miedo al ridículo, al fracaso, tienen sentimientos constantes de inferioridad, de que son torpes, son feos, son poco resistentes. Tienen una imagen de autoimagen de ineptitud social. Y en general nunca quieren correr riesgos. Se dan por los seguros siempre. Sí. Acá, bueno, por ejemplo acá, ¿no? Él tiene unos rasgos de personalidad educativa, por lo menos al principio de la serie, bastante marcados. Si no, acuérdense como cuánto le cuesta hablar, por ejemplo, con la Penny, ¿no es cierto? Ya después un poco se matiza, ¿no? Pero al principio era muy evitativo. El obsesivo, ¿quién creen que puede ser? ¿Y el dependiente? No sé cuántos años se sigue viviendo con su madre, porque
Depende. ¿Qué hacemos con alguien con personalidad evitativa? Aquí tenemos que usar una estrategia opuesta a los paranoides. Al paranoide le teníamos que decir todo con una sinceridad descarnada, ¿cierto? No, imagínense decirle con una sinceridad descarnada su problema oncológico al evitativo. Se va a escapar, nunca más va a volver. Con ellos sí, con pie de gato, hay que dosificar la información y poquito a poco, matizar algunos aspectos, digamos, más difíciles de la enfermedad, eso sí, sin nunca mentir. Hay que tranquilizar constantemente, reasegurar. Muy importante, buscar el apoyo de la familia y los amigos para asegurar seguimiento y adherencia al tratamiento. Porque así con el pie de gato y la tranquilización y la reaseguración que le puedan dar al paciente en la consulta, posiblemente ya no quiera volver. No, esta bolita aquí que tengo en la mano no es nada, no, ¿para qué voy a volver? ¿Para qué me voy a hacer la mamografía? No. Pero si ustedes hablaron con la pareja o con los hijos, ellos se van a encargar de que esta persona se haga los estudios, haga un seguimiento. Y ya, milagrosamente terminamos. ¿Alguna duda, pregunta final con respecto a este grupo? Muy bien, nos vemos entonces el siguiente miércoles después de la escuela.